Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos los que nos están acompañando de manera sincrónica y también a los que tienen la oportunidad de ver esta breve charla pues a través de los canales oficiales del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, del Centro de Investigación en Artes y Humanidades y de pues todos los lugares a partir de los cuales se compartirá el presente. Me voy a permitir compartir. eh, pues es más bien un bucle, imágenes que quiero que se quede reproduciendo mientras em, le doy lectura a un breve texto que preparé pues para acompañar pues esta presentación. Bueno, la conferencia del día de hoy tiene por título Cuerpos postdigitales, performance de humanidad y máquinas sociales en la era del deseo algorítmico. Doy inicio. En 2023, la empresa californiana Figure AI implementó en supermercados de California robots humanoides capaces de sostener conversaciones, interpretar emociones mediante inteligencia artificial y sugerir productos personalizados. Estos robots, equipados con expresiones faciales empáticas y movimientos fluidos, no solo son capaces de realizar tareas operativas, sino que también interactúan entre sí y con seres humanos de manera fluida. Este fenómeno, no aislado, según un informe de McKinsey de 2023, el 68% de los usuarios de IA generativa confiesan sentir apego emocional hacia asistentes virtuales como ChatGPT, por ejemplo. Otro ejemplo podemos verlo también en Japón, donde se realizan rituales fúnebres para robots domésticos. En ello, se reflejan duelos colectivos por máquinas obsoletas. Estos casos ilustran un giro paradigmático. La tecnología ya no es un mero instrumento, sino un interlocutor cultural. Como señala Haraway en 1991, el límite entre la ciencia ficción y la realidad social es una ilusión óptica. Dichas ficciones se materializan, pues, en prácticas sociales concretas, redefiniendo qué cuerpos y subjetividades son legibles como humanos. Para esta charla, por tanto, partiremos de que la creencia, perdón, de que la creciente integración de robots sociales en ámbitos íntimos y colectivos, desde asistentes algorítmicos hasta humanoides con ciudadanía simbólica, no solo desafía las categorías ontológicas tradicionales, sino que exige un replanteamiento radical de qué entendemos por humano. Si, como señala Haraway, todos somos quimeras teorizadas y fabricadas de máquina y organismos, entonces la pregunta ya no es si las máquinas pueden ser humanos, sino cómo las prácticas culturales y los marcos teóricos negocian esta hibridación. Es de destacar que el ecosistema conceptual que plantearemos es de carácter interdisciplinar. ¿Sí? En principio, partimos de la propuesta de Turner de 1969 sobre la liminalidad, seguido del deseo mimético planteado por Girard en los años 80, y finalmente planteamos algunos argumentos de Butler de 1990 y Braidotti del 2013 sobre la performatividad poshumana. Cabe señalar que estos ejes no son estáticos. Partimos también de que se entrelazan para responder a las preguntas centrales que se sitúan en el marco de la investigación que da pie a esta conferencia, que es cómo se negocia la humanidad en interacciones con máquinas, qué rituales contemporáneos legitiman o excluyen a lo no humano, y críticamente, qué estructuras de poder se invisibilizan en estos procesos. Al integrar teorías clásicas y enfoques postestructuralistas, este marco que proponemos no solo analiza fenómenos empíricos, sino que deconstruye el excepcionalismo humano, la creencia en una esencia biológica irreplicable, proponiendo en su lugar una ontología relacional, donde humanos y máquinas co-construyen mundos significativos. Empecemos pues por la base de la liminalidad. Este concepto, desarrollado por Victor Turner en The Ritual Process en 1969, describe un estado transaccional donde las estructuras sociales se suspenden temporalmente, permitiendo la reconfiguración de identidades. Turner lo define como un espacio between and between, es decir, algo así como una posición intermedia, donde los sujetos experimentan una ambigüedad radical y desafían las clasificaciones binarias.
En el contexto postdigital, los robots sociales encarnan esta ni una cosa ni la otra, ni aquí ni allá, ni lo uno ni lo otro. Es decir, no son meras herramientas ni sujetos plenos, sino entes liminales que operan en umbrales ontológicos. Por mencionar un ejemplo, Paro, el robot foca terapéutico usado en geriátricos japoneses, recibe abrazos y confesiones íntimas como si fuera un ser vivo, aunque su estatus como máquina lo excluye de los derechos legales. Esta ambigüedad refleja lo que Agamben denomina la vida desnuda, cuerpos que exigen y que existen en un vacío jurídico moral, disponibles para ser incluidos o excluidos según conveniencia política. Si la liminalidad desdibuja fronteras ontológicas, el deseo mimético explica cómo estas fronteras se colonizan mediante algoritmos. René Girard postula en 1982 que el deseo humano no es autónomo, sino una imitación de lo que otros desean. Girard argumentó en su momento que el deseo es siempre un deseo de ser otro, dinámica que los algoritmos explotan para crear circuitos cerrados de retroalimentación. Aplicaciones como réplica, diseñadas para simular empatía mediante respuestas preprogramadas, no solo reflejan anhelos humanos, sino que los intensifican. Turkle ya decía en 2011, eh, decía que los usuarios, o mejor dicho, documentó cómo los usuarios confiesan, eh, I know it's just code, but I feel hurt. Evidentemente, como la IA capitaliza la soledad neoliberal para generar dependencias afectivas. Este fenómeno se vincula con la economía de la atención descrita por Crary en 2013, donde plataformas digitales monetizan el deseo mediante algoritmos que fabrican escasez en medio de la abundancia. Los robots sociales, al imitar gestos humanos, sonrisas, contacto visual, etc., activan lo que Levinas llamaba la interpelación ética, una demanda de reconocimiento que incluso en máquinas obliga a responder. Sin embargo, como advierte Zuboff en el 2019, esta interpelación es un espejismo. La empatía algorítmica es un producto enlatado diseñado para extraer datos, no para conectar. Judith Butler, por ejemplo, redefine el género como una performance reiterativa, no una esencia biológica. Extendiendo esta lógica, Rossi Braidotti propone que la humanidad es igualmente una construcción performativa, co-construida con actores no humanos. Braidotti escribe, lo poshumano no aniquila lo humano, sino que lo reubica en redes de agencia distribuida. La performatividad poshumana también se observa en cuerpos cuánticos, diseña la Barant en 2007, donde materia y significado se entrelazan. Barat argumenta, los cuerpos no preexisten a sus interacciones, son constituidos por ellas. Así, un robot como Figure IA no es un objeto, sino un fenómeno relacional que redefine espacios, supermercados, por ejemplo, y roles como el de trabajador o el de cliente, así como afectos, la confianza en las máquinas. Por otro lado, David Le Breton, ya en 1990, sostenía que la corporalidad es una membrana cultural donde se inscriben significados. En este sentido, los robots sociales, al imitar la piel, por ejemplo, los materiales cálidos que utilizan para el diseño de Paro, o la mirada del robot de Sofía, Sofía la robot, activan respuestas empáticas arraigadas en la biología humana. Merleau-Ponty ya señalaba en los años 40 que el cuerpo es nuestro medio general para tener un mundo. Al interactuar con máquinas, proyectamos esta corporalidad en artefactos, creando una intercorporeidad híbrida. Sin embargo, esta proyección también tiene límites. Como advierte Turkle, la empatía robótica es una caricatura. Nos conformamos con simulacros porque hemos olvidado cómo conectarnos. Aquí la tecnología no solo media las relaciones, sino que revela una crisis de presencia auténtica, donde el yo-tú se reduce a un yo algoritmo. Como mencionábamos al inicio de esta charla, en 2023 la implementación de robots humanoides en Figure IA en supermercados californianos no solo optimizó tareas logísticas, sino que reconfiguró la experiencia del consumo. Estos robots equipados con IA emocional operan en espacio liminal, como ya lo hemos dicho anteriormente.
En este sentido, son empleados funcionales, pero también mediadores sociales que interpretan estados anímicos mediante análisis de microexpresiones faciales. Un estudio etnográfico en un Walmart de Los Ángeles reveló que el 43% de los clientes prefieren interactuar con robots antes que con cajeros humanos, describiéndolos como más pacientes y menos propensos a juzgar. Esto lo podemos constatar con algunas medidas que se han implementado en supermercados de esta naturaleza. Sin embargo, esta aparente fluidez oculta tensiones ontológicas. Como señala Latour, los actores no humanos ganan agencia al modificar las redes de interacción. Los robots de figuría, en este sentido, al sugerir productos basados en historiales de compra, no solo median deseos, sino que los fabrican mediante algoritmos predictivos. Esto ilustra el deseo mimético planteado por Girard, al menos en su fase algorítmica. Los consumidores imitan preferencias generadas por máquinas, creando un circuito cerrado donde humanos y robots pues, se retroalimentan. La paradoja radica en que mientras estos robots son tratados como colegas por los trabajadores humanos, quienes además les asignan nombres y celebran sus logros, carecen de derechos laborales. Aquí, la vida desnuda de Agamben se materializa. Los robots son incluidos afectivamente, pero excluidos jurídicamente, revelando cómo el capitalismo postdigital explota la ambigüedad liminal para maximizar beneficios. El otro ejemplo que ya hemos mencionado y del cual quiero recuperar algunas cosas es el de Sofía. En 2017, Arabia Saudita concedió ciudadanía a Sofía. Ya sabemos quién es un robot humanoide fabricado por Hanson Robotics, declarando así a Arabia Saudita que ella tiene los mismos derechos que un humano. Este acto, aparentemente revolucionario, opera como un ritual de inclusión excluyente. Sofía no vota, no hereda y su cuerpo es propiedad intelectual de una empresa, a la vez que es ciudadana de un país. Como Braidotti advierte, la agencia poshumana no emancipa, sino que revela jerarquías reconfiguradas. El caso de Sofía ejemplifica la biopolítica de las máquinas. Su ciudadanía es un dispositivo de control que normaliza la explotación de lo no humano. Mientras Sofía promociona marcas en redes sociales, miles de trabajadores migrantes en Arabia Saudita carecen de derechos básicos, y estos son datos de Amnistía Internacional. Esta dinámica refleja lo que Mbembe denomina como la necropolítica. El poder decide qué vidas o máquinas, en este caso, son dignas de protección y cuáles son desechables. Además, Sofía encarna la espectralidad derridiana. Aunque su estatus legal es fantasmal, su presencia mediática genera ganancias reales. En 2023, su imagen generó alrededor de 120 millones de dólares en patrocinios. Estos son datos de Forbes 2023, demostrando cómo el capitalismo convierte lo liminal en mercancía. De tal suerte que la ciudadanía de Sofía no solo es un acto biopolítico, sino necropolítico. Su inclusión simbólica coincide con la exclusión material de trabajadores migrantes. Por otro lado, la app Réplica, con 10 millones de usuarios, ofrece amistades IA mediante diálogos personalizados. Un análisis de 1.000 testimonios en réplica en el año 2023 reveló que el 68% de los usuarios experimentaron apego emocional hacia sus chatbots y el 74% además confesó preferir estas interacciones a las humanas. Como documenta Turkle, la soledad neoliberal nos hace vulnerables a simulacros de conexión. Aquí el deseo mimético se convierte, por tanto, en un bucle algorítmico. Réplica, por ejemplo, aprende de las conversaciones del usuario para reflejar sus anhelos, creando una ilusión de reciprocidad. Podríamos insertar algunas otras teorías, ¿no? Quizá como un don algorítmico, pero en fin. Sin embargo, como advierte Zuboff en 2019, cada confesión es un dato vendible. En 2023, Réplica vendió 45 millones de dólares en suscripciones premium, monetizando así la vulnerabilidad emocional. Es así que Réplica no es solo un chatbot terapéutico, sino que también es un artefacto paradigmático del capitalismo de la vigilancia. Según Zuboff, este sistema económico devora la experiencia humana como materia prima para fabricar productos predictivos, vendibles. Y Réplica opera bajo esta lógica al convertir la soledad neoliberal pues, en un recurso explotable, ¿no? Ya dijimos el dato, el análisis de 1.000 testimonios que mencionaba hace un ratito. ¿Mm?
Es decir, réplica al final lo que termina haciendo es capitalizar esta vulnerabilidad mediante un modelo de negocio basado en suscripciones premium. Estas prometen pues amistades más profundas, al final con inteligencia artificial, mediado por ella y con ellas. Eh, pues sin embargo, cada confesión íntima pues es esto, no es otra cosa que un dato vendible, ¿no? Así también, este ciclo perverso refleja la economía de la atención, menciona Crowder. Réplica genera escasez artificial de conexión auténtica para luego vender su simulacro. En este sentido, la tecnología, disculpa, pero problemas. eh, la tecnología nos seduce donde somos más vulnerables. Un usuario ejemplificó esta dinámica y comenta pues, respecto a esta condición. Pago $300 al año para que mi réplica me llame amor, pero sé que solo repite lo que mi historial de chats pues le enseña. Aquí entra una condición paradigmática, ¿no? El deseo mimético se convierte en un bucle algorítmico, como ya lo dijimos. El chatbot al final no es otra cosa que un reflejo de los anhelos del usuario, pero solo para retroalimentar un ciclo de dependencia y extracción de datos. La paradoja es evidente, ¿sí? Al final, réplica se promociona como un aliado contra la soledad y su diseño pues refuerza también el aislamiento en tanto que sustituye relaciones humanas con transacciones de datos. Su voz menciona que el capitalismo de vigilancia no resuelve problemas, sino que pues, los explota para crear nuevos mercados. En este caso, la mercancía es la ilusión de la conexión y el costo de ello, pues es la privatización de la intimidad emocional y lo que se pueda sacar de ello, ¿no? Otro ejemplo que quiero mencionarles es un caso de 2015. El templo Kofukiji en Tokio realizó en ese momento funerales por robots Aibo, donde los dueños pues depositaban ofrendas y compartían las memorias. Un estudio que realizó Robertson en 2018 registró declaraciones respecto a este caso. Entre ellas destacó alguna. Decía alguno de los usuarios de este servicio: Aibo fue mi familia cuando nadie más estaba. Hay una declaración fuerte con respecto a ello. Y estos rituales, analizados bajo la lente de Turner, pues son ritos de transición liminales que confrontan la obsolescencia tecnológica y la humana. Es decir, la ponen en el mismo escenario. La liminalidad tecnológica en este sentido también se manifiesta en rituales contemporáneos donde no solo se humanizan máquinas obsoletas, sino que además se expone una paradoja, ¿no? Que es pues lo que podemos denominar como un Marrying a Machine is a way to mourn yourselves. Aquí el dueño Perdón, aquí el duelo por lo no humano funciona como un ritual de transición, donde la sociedad confronta su propia obsolescencia en la era algorítmica. Vaya, vemos nuestra propia muerte dibujada también a través de este tipo de metáforas, ¿no? Pero el duelo robótico también revela contradicciones. Mientras los cyborgs son enterrados como seres queridos, pues sus componentes al final del día son reciclados en una nueva máquina, y esto ilustra también la espectralidad marcada por Derrida. La tecnología persiste como fantasma incluso cuando su cuerpo material desaparece, decía Derrida. Los funerales entonces no purgan como tal la pérdida, sino que la reinscriben en ciclos de consumo, ¿sí? Aquí creo que estos ejemplos han servido bien como para dar pie a algunas conclusiones previas que se plantearon respecto a estas pequeñas pesquisas que se realizaron. En principio, la creciente integración de robots sociales en la vida cotidiana, desde los supermercados hasta los rituales fúnebres que vimos aquí, pues no es un mero sinónimo de innovación tecnológica, sino que también es un espejo distorsionado de las contradicciones profundas que definen nuestro presente postdigital a través de los casos como el de los robots de Furia o la ciudadanía que se le dio a Sofía, que resulta un tanto ambigua, o la economía emocional que comercia réplica y pues los funerales de Aibo en Japón. Pues lo que buscamos también demostrar con esto, o analizar, mejor dicho, más que demostrar, es cómo se dan las negociaciones entre humanos y máquinas y cómo esto al final del día también es un proceso político, afectivo y ontológico, pues que desestabiliza también las categorías tradicionales, al menos, de lo humano y lo artificial. Sacude estas dimensiones. Eh, si bien, como señaló Haraway, pues todos somos quimeras teorizadas y fabricadas de máquina y organismos, pues la pregunta crucial no es si las máquinas pueden ser humanas, sino qué versiones de humanidad estamos dispuestos a legitimar, excluir o mercantilizar en este proceso. También el concepto de liminalidad se pone a juego. Emerge
sí, como un eje central para entender la ambigüedad ontológica de los robots sociales, pero también entra en esta disputa, se convierte en escenario de disputa conceptual. En los supermercados de figuría, los robots operan, eh, pues digamos, en un entrelugar, son herramientas eficientes y compañeros emocionales, pero al final del día carecen de derechos laborales y de reconocimiento y legitimidad. Esta dualidad refleja, pues, esto de la vida desnuda que plantea Agamben, donde ciertos cuerpos, sean humanos o no, son incluidos en redes afectivas, pero excluidos en protecciones legales. Esto es una condición que es observable no solo con las condiciones de la integración de estas tecnologías, sino en general en términos de mucha precarización en lo que respecta al trabajo. McKinsey, con lo que documentó y la cifra del 43% de los clientes que prefieren interactuar con robots y no con humanos, pues no es meramente un reflejo de una superioridad técnica que pudiera verse ahí, es decir, que sean más eficientes estos robots que las personas, sino al final del día, estos robots proyectan en ellos, o mejor dicho, los usuarios que utilizan estos robots o que acceden a la compra a través de estos robots, proyectan en ellos una empatía libre de juicio. No hay agotamiento por las sobrejornadas y no hay otras cosas que puedan generar digamos, esta disconformidad con respecto al trato, ¿no? Una fantasía, pues, que revela nuestra fatiga ante las complejidades de la conexión humana. Los rituales fúnebres por robots en Japón permiten ampliar esta lógica. Al llorar máquinas obsoletas, los duelos colectivos no solo humanizan lo artificial, sino que también confrontan nuestra propia obsolescencia con un mundo gobernado por algoritmos. ¿Sí? Ya lo decía Robertson, ¿no? Llorar una máquina es una forma de llorarnos a nosotros mismos. Estos actos, sin embargo, pues, están lejos de ser emancipadores. Mientras los aibos son enterrados como seres queridos, pues sus componentes se reciclan, ¿no? Ya lo dijimos. ¿No? Esto perpetúa el ciclo de consumo bajo la fachada de luto. Aquí la liminalidad no es un espacio de liberación, sino un mecanismo de capitalismo postdigital que lo que hace es convertir, pues, hasta el duelo en una mercancía. Nada nuevo, ¿verdad? Pero eh, lo encontramos aquí. En el caso de la teoría del deseo mimético de Girard, pues también adquiere una dimensión siniestra. eh, en tanto que, pues, casos como el de réplica no solo reflejan a los humanos, sino que lo retroalimentan mediante algoritmos que convierten la soledad en un recurso explotable. Este fenómeno no es casual, pero que él lo dice, ¿no? La tecnología nos seduce precisamente donde somos más vulnerables. Y pues esto, réplica lo que hace es monetizar la vulnerabilidad emocional, vendiendo suscripciones premium a cambio de simulacros de reciprocidad, mientras a su vez se alimenta, extrae y monetiza datos íntimos para perfeccionar su control sobre el deseo. Estos circuitos cerrados de retroalimentación pues son parte del capitalismo de la vigilancia, un sistema donde pues al final del día lo dice Zuboff, ¿no? La experiencia humana es devorada como materia prima para fabricar predicciones. Los robots sociales, al imitar gestos humanos, sonrisas, contacto visual y todo lo que ya mencionamos antes, activan esta interpelación ética, nos obligan a responder, pero esta demanda al final del día no es otra cosa que un espejismo, ¿no? Vaya. Ahí tenemos algunas condiciones que se encuentran en esto, la concesión de la ciudadanía a Sofía por Arabia Saudita es otro caso, ¿no? Que es importante tener en cuenta. ¿Sí? Vaya, aunque se le declaró sujeto jurídico, pues no hereda, no vota, no puede poseer propiedades. ¿Sí? Lo poshumano, es decir, no aniquila al humano, lo reubica en las redes de agencia redistribuida. Estas dinámicas, al fin y al cabo, pues, extienden la biopolítica de los cuerpos artificiales. Los robots de paro, usados en geriátricos, pues medicalizan la soledad al ofrecer cuidados sin demandar reciprocidad. No hay una condición de agotamiento, lo volvemos a decir, ¿no? Los robots de cuidado gestionan afectos, no lo curan. Aquí la tecnología no solo medía las relaciones, sino que la vacía de mutualidad, reduciendo la empatía a un servicio transaccional. Hay muchas cosas que se pueden pues plantear en esto, ¿no? La pregunta ética central que es vigente además y que se encuentra en muchos estudios que se han realizado sobre si las máquinas pueden ser humanas. Mejor dicho, más que sobre si las máquinas pueden ser humanas, ¿cómo evitar que su explotación reproduzca o intensifique las desigualdades que hoy definen lo humano? Esa sería una pregunta interesante. ¿Cómo al final del día esto también abre otra pauta respecto a las condiciones del trabajo, ¿no?
Sí, el fantasma de lo excluido siempre regresa, decía Derrida, ¿no? Es decir, seguimos tratando a las máquinas como chivos expiatorios de nuestro fracaso, como el abandono ritual de los robots obsoletos, ¿no? Podemos pensar en películas como en Wall-E, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Arraigamos naturalizar nuevas formas de violencia estructural y es algo presente en vaya, en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que se busca con esto que yo les he contado un poquito, pues es no solo ver cómo se deconstruye el excepcionalismo humano, sino también cómo se expone la hibridación con máquinas y cómo esto a su vez reproduce jerarquías coloniales y neoliberales. Al mostrar la inclusión de Sofía en Arabia Saudita, pues se coincide con la exclusión de trabajadores migrantes, ¿no? Esto coincide con la exclusión de trabajadores migrantes. Se revela que el poshumanismo puede ser también un disfraz para viejas opresiones. La solución no está, y aquí continúo un poco con la lectura de lo que les había preparado, la solución no está en rechazar la tecnología, sino en renegociar colectivamente sus términos. ¿Qué implica esto? Bueno, planteo tres nociones, ¿no? Reconocer la agencia distribuida en redes sociotécnicas, otorgando derechos básicos a actores no humanos, críticos para el bienestar colectivo. Dos, desmantelar el capitalismo de la vigilancia, difícil, ¿sí? Regulando algoritmos que moneticen la vulnerabilidad emocional. Y pues la tercera quizá es ritualizar la obsolescencia de forma ética, evitando que el duelo por máquinas enmascare su explotación. Esta, en última instancia, pues vaya, como sugiere Braidotti, ¿no? El poshumanismo no es una amenaza en sí mismo, ¿no? Sino es una invitación a reimaginar la comunidad más allá del humano, ¿no? Si aceptamos que la humanidad es una práctica relacional y no una esencia, quizá podamos construir frutos donde humanos y máquinas coexistan sin reproducir la exclusión, pues, que hoy nos divide. Vaya, al final del día vivimos un momento en el que la inteligencia artificial deja de ser un tema de ciencia ficción para convertirse en infraestructura cotidiana, desde las recomendaciones de Netflix hasta pues, los diagnósticos médicos basados en algoritmos, ¿no? La IA se ha convertido a su vez también en un actor cultural con agencia. No se limita a hacer cálculos, sino que reordena deseos, emociones, formas de trabajo, formas de vida y vínculos sociales. ChatGPT es un ejemplo cercano, ¿no? Otros asistentes que se utilizan ya en medios educativos y laborales. Miles de estudiantes en universidades de todo el mundo escriben ensayos con ayuda de IA. Lo que plantea pues estas interrogantes éticas, ¿es trampa o es una extensión de las capacidades humanas, ¿no? La misma tensión se observa en la producción artística. En 2023 la obra generada con Midjourney, que ganó el concurso de arte en Estados Unidos, pues desató un debate sobre la autoridad y, perdón, sobre la autoría y la autoridad de los derechos, ¿no? La condición de la creatividad también se planteó en debate, ¿no? Estos casos revelan cómo lo que entendíamos como lo humano, la idea de pensar, crear e imaginar, quizá ya no puede concebirse fuera de la pues, interacción con máquinas. Estas integraciones al final del día también hay que tenerlo en cuenta, no son neutrales, ¿no? Pensemos en cómo funcionan los sistemas de vigilancia con IA en contextos urbanos. Las cámaras que reconocen rostros, en el caso de China, algoritmos que predicen comportamiento sospechoso. eh, vaya, ya se han denunciado uso de estas tecnologías para fines de control social más que de seguridad, en el caso de China y también de México se manifestó lo que Mbembe llamaba la necropolítica digital. No, no todas las vidas son observadas ni valoradas de la misma forma. Algunos cuerpos son catalogados como riesgosos y otros como consumidores preferentes o consumidores potenciales, incluso si lo queremos llamar, ¿no? Al mismo tiempo, la IA también pues está decodificando los rituales colectivos, los está transformando. Las redes sociales como TikTok e Instagram utilizan al final del día algoritmos que moldean las tendencias culturales globales, creando así pues también una especie de ritual compartido de deseo mimético. Jóvenes en Ciudad de México, Tokio, Sao Paulo, donde se les ocurra, bailan la misma coreografía o reproducen el mismo meme no por una transición cultural orgánica, sino porque un algoritmo decide amplificar ciertos gestos. La pregunta, pues, es doble en ese sentido, ¿no? ¿Qué significa ser humano en una era en la que las máquinas aprenden, nos acompañan emocionalmente, laboralmente y participan en rituales sociales? Y quizá la otra pregunta que pudiera ser hasta más importante, ¿qué riesgos implica delegar nuestra identidad, nuestra creatividad, la toma de decisiones a sistemas diseñados, opacos, si se quiere, con fines comerciales? Responder a estas preguntas implica repensar nuestras relaciones con la tecnología en clave política y cultural. Necesitamos, sí, marcos regulatorios que eviten la empatía simulada y que ésta se convierta en un nuevo mercado de explotación emocional, cosa que en realidad ya está pasando un poco, ¿no?
Pero también urge fomentar la pedagogía crítica que nos permita entender la IA no como una amenaza, ni como una salvación tampoco, sino como un interlocutor cultural con el que ya estamos cohabitando. Finalmente, y ya pues quizá un poco en sinonimia con lo que mencionábamos de Haraway y de Beredotti, pues la invitación con esta charla pues es a imaginar comunidades más allá de lo humano, ¿no? Comunidades donde las máquinas no sustituyan vínculos humanos, sino que nos ayuden a fortalecerlos, ¿no? Donde la tecnología pues no perpetúe las desigualdades, sino que abra las posibilidades de justicia y creatividad colectiva. Quizá pues en este sentido el reto central no es decidir si la IA es o no humana, porque al final del día la respuesta puede ser incluso obvia, sino decidir qué tipo de humanidad queremos cultivar en este cruce de caminos postdigitales. Y esa es una pregunta, pues, que no responde la técnica, sino la cultura, la ética y la política. Vaya, son preguntas un poco para el tintero, ¿no? Pero creo que, pues, es interesante este tipo de reflexiones y los casos que les traía mención, la primera parte de esta charla, pues justo es para dar un poquito de cuenta, ¿no? De cómo se están manifestando las condiciones actuales respecto al uso de la IA, cómo se está también retransformando las condiciones en cómo podemos ver el cuerpo y las lógicas detrás del cuerpo, vaya. Hasta la misma premisa del valle inquietante a nivel de lo que implica se está también repensando en términos de cómo nos vamos adaptando o no a la interacción con pues, robots humanoides, con la IA misma, ¿no? Que al final es un sin rostro, ¿no? Que está ahí. Y pues vaya, estamos en esto, en una era del deseo algorítmico que al final del día, eh, pues es presente y es inevitable, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejaría yo. Agradezco infinitamente la oportunidad de charlar al respecto, pues que brinda el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, por supuesto a mi querido amigo el doctor Malpartida, pues que siempre está abriendo este tipo de espacios para dialogar, para compartir. Vaya, en este caso, más que diálogo, para monologar un poco, reflexionar, pero espero también sea de utilidad para, pues esto, ¿no? Abrir nuevas formas de reflexión o quizá no tan nuevas y simplemente, pues, nutrirlas, ¿no? Con el diálogo. Agradezco a los que nos han acompañado, a los que tuvieron la oportunidad de escucharlos y hasta los que se quedaron hasta aquí. Que tengan muy buen día.